Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio Obregón. Buenos días, Antonio. Buenos días. Antonio es vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas. Estamos en un momento de arranque de curso que vosotros este año habéis arrancado un poquito antes. Sí, con el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, casi todas las universidades españolas han adelantado el comienzo del curso y la nuestra también. Hemos comenzado a principios de septiembre y esta va a ser la tónica general ya a partir de este momento. Bolonia, que nos ha vuelto loco durante unos cuantos años y veremos a partir de ahora cómo será. Nos ha vuelto locos desde hace bastantes años, desde que se proclamó la Declaración de Bolonia a finales del siglo pasado. 10 años de progresiva adaptación, si bien la adaptación tuvo que efectuarse con bastantes prisas, puesto que el legislador español tardó en emitir el decreto que permitía la ordenación de las enseñanzas conforme al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Es más difícil para una universidad, ahora lo veremos con más tranquilidad, pero es más difícil para una universidad católica adaptarse a un plan de este tipo? Sobre todo en los estudios específicos tipo Derecho Canónico, Teología, o las dificultades son las mismas que cualquier otra universidad. En general no tenemos más dificultades, sino que incluso, al menos en nuestro caso, dado que los principios más estimables de la Declaración de Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior engarzaban extraordinariamente con nuestra tradición pedagógica y universitaria, esa transformación a la nueva ordenación de la enseñanza se ha resultado relativamente fácil. También es verdad que las titulaciones eclesiásticas se rigen no tanto por la ordenación de las enseñanzas que emite el Estado español, sino por los acuerdos con la Santa Sede y por las directrices que nos marca la Santa Sede, que también nos han obligado a transformaciones en los planes de estudio de las titulaciones eclesiásticas. ¿Se ha sabido adaptar bien la Santa Sede también a ese proceso? Sí, la Santa Sede es uno de los estados que han suscrito también el Espacio Europeo de Educación Superior. Pero el Espacio Europeo de Educación Superior no se ciñe solo a los países de la Unión Europea, sino que casi se asemeja más al Festival de Eurovisión. Son casi todos los países de la Europa occidental, central, los que han suscrito el Espacio Europeo de Educación Superior, con lo cual también se tiene que producir la adaptación de las titulaciones eclesiásticas conforme a las orientaciones de la Santa Sede. Como decíamos, arranca el nuevo curso. Comillas es una universidad con un amplio bagaje. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy Comillas? ¿Qué ofrece hoy al público, a la persona que quiere llevar a cabo unos estudios por la motivación ¿cuál es el plus de Comillas? Bueno, la Universidad Pontificia Comillas es, como su nombre indica, una universidad de la Iglesia, una universidad de la Iglesia cuya dirección está encomendada a perpetuidad a la Compañía de Jesús. Pues estos son los rasgos más característicos y de los cuales podemos ir desgranando cuáles son las características principales de nuestra universidad. Es ante todo una universidad que por tanto debe apostar por la calidad y la excelencia académica. Nuestro largo siglo de historia, puesto que se fundó a finales del siglo XIX, pues avala una trayectoria y un prestigio que nos hemos ido ganando en casi todas las titulaciones en las que venimos aportando a la sociedad nuestros títulos académicos. Y además es una universidad caracterizada por su cualidad, por su identidad y por la misión que procede de la pertenencia a la Compañía de Jesús. Es una universidad que procura ayudar a los demás y sobre todo formando a personas completas, lo que siempre se ha denominado en la formación integral, y que nosotros caracterizamos como persona completa, es decir, una persona bien preparada técnicamente, formada en la profesión correspondiente, pero además que sea una persona orientada hacia la justicia, un buen profesional desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista cívico-social. Además, que también esté orientado a un humanismo integral, como antes decía, a que se desarrollen todos los valores propios de la persona, y en tanto que Universidad de la Iglesia, la Compañía de Jesús, con una apertura a la trascendencia que no se impone, pero se ofrece a nuestros estudiantes y a todo el personal que se relaciona con la comunidad universitaria. Y en esta medida debemos cumplir con las funciones propiamente universitarias de docencia, de investigación y de servicio a la sociedad con la prestación de los servicios que nos reclamen.
en ese diálogo y en esa formación de personas para la sociedad, una universidad católica se encuentra en los últimos tiempos, habéis observado, tú que pasas mucho tiempo allí y supongo que tienes mucho contacto tanto con profesores como con alumnos, un cambio no tanto en la orientación de los estudios, pero sí en cuanto a cómo vienen los estudiantes. La secularización de la sociedad se va notando cada vez más en los alumnos que llegan y en lo que buscan, en las preguntas que se hacen. Es probable que la formación de los estudiantes cuando llegan a la universidad haya ido cambiando en los últimos tiempos. Hay que reconocer que en general los estudiantes de nuestra universidad, según las distintas titulaciones, son estudiantes en general bien formados, seleccionados con arreglo a sus cualidades, tanto intelectuales como personales, y eso facilita un tanto la labor. Pero en todo caso no se puede sustraer del estado de las cosas en la vida actual y ciertamente su formación puede ser algo distinta, a lo mejor menos erudita en determinados campos que en otras épocas, pero al mismo tiempo con otra formación, a lo mejor en idiomas o en otros instrumentos o herramientas más intensa que en otros momentos de la historia. Pero lo que son las grandes preguntas y la búsqueda de la verdad, eso es algo que alimenta a cualquier persona, cualquiera que sea el momento de la historia en la que se encuentre, y eso lo seguimos notando y precisamente por eso probablemente nuestra universidad, lejos de decrecer en demanda, ha ido aumentando en los últimos tiempos, aun en titulaciones en las que la competencia es muy elevada. Y probablemente sea porque el rasgo distintivo que antes comentaba de nuestra universidad, esas características particulares, la hacen más atractiva para aquellas personas que quieren seguir indagando y que quieren seguir creciendo como personas y buscando la verdad. Buscando la verdad, que era una de las patas del banco de la última visita de Benedicto XVI a España, sobre todo en el encuentro, que yo no sé si estuviste o hay alguno... Yo ya era un poco mayor como para ser joven. No, digo en el encuentro que mantuvo con el profesorado, sí, ahí en el Escorial, y era una de las pautas que marcó Benedicto XVI más claras, esa búsqueda de la verdad, la transmisión de la verdad, el estar cerca de ese joven que está en su proceso de formación también académica, buscando la verdad y esa necesidad de que los profesores cristianos, católicos tengan, además de la formación intelectual y de la transmisión de conocimientos, esa transmisión de conceptos para una búsqueda de verdad en la que él también venía a decir que el propio profesor también tendría que seguir siendo un buscador de la verdad, que no podía ofrecer, por así decirlo, sota caballo rey de la verdad al alumno y ya está, sino que es un proceso también de diálogo entre ellos y una búsqueda conjunta de... Yo no sé no sé si tú estuviste ahí en el Escorial o si alguno de los docentes de comillas estuvo. ¿Cómo se vivió para el profesor también esas palabras del Papa? Hubo, desde luego, representación de la universidad, nada menos que encabezada por el propio rector de la universidad y con participación del profesorado. Y además la universidad fue uno de los centros que acogió distintas actividades de la Jornada Mundial de la Juventud. Y además la visita del Papa y sus palabras precisamente en el Escorial han sido enormemente reconfortantes. Por un lado, porque supone un reconocimiento de la labor que veníamos realizando durante tantos años y por otro lado un estímulo para continuar en ello, precisamente porque se enfocó en los puntos que, como antes comentaba, son esenciales en una universidad de la Iglesia y en particular de la Compañía de Jesús. No debemos olvidar jamás la formación extraordinariamente buena que ha de darse desde el punto de vista técnico-profesional, pero debe acompañarse y además de manera esencial con una formación en valores orientados al servicio de la sociedad. Y además esa característica de diálogo entre profesores, intraprofesores, con estudiantes, es otro de los rasgos que siempre ha distinguido a nuestra universidad por una atención personalizada a los estudiantes en búsqueda de su crecimiento personal. Con lo cual, esa visita, como digo, se ha vivido con alegría, como un apoyo a lo que veníamos realizando y sobre todo como un acicate para continuar en ello. Un impulso de cara al futuro. Eres vicerrector de profesorado. ¿Cómo son los profesores de comillas? Es una pregunta muy general, pero ¿qué rasgos debe tener un docente de esta universidad? Bueno, como
profesores de universidad deben reunir desde el punto de vista técnico las mismas características, incluso potenciadas, que cualquier profesor de universidad en cuanto a capacitación profesional e intelectual e investigadora. Hay que tener en cuenta que nosotros nos sometemos a los mismos procesos que cualquier universidad pública o privada de España en cuanto a acreditación de títulos y acreditación de profesorado. Con lo cual tiene que ser, ante todo, pues un buen docente y un buen investigador, puesto que ninguna de las dos facetas las debemos descuidar. Pero a su vez se le reclama al profesor, y estatutariamente así figura, un grado al menos de respeto de lo que significa la misión de la universidad y, a ser posible, de colaboración. Y probablemente esta sea una de las características principales de nuestro profesorado, que ha llamado la atención precisamente cuando se han efectuado procesos de evaluación de la calidad de nuestros títulos. A los evaluadores externos, generalmente de universidades públicas, les llama particularmente la atención el hecho de que nuestro profesorado se encuentra enormemente identificado con la misión de la universidad. Y eso se traduce en buenas obras, ¿no? Aparte de que, como decía, esa capacitación profesional hace que se vuelquen en la docencia, su labor tutorial, su labor de acompañamiento al estudiante, la abnegación con la que llevan a cabo su labor, la disposición y disponibilidad a la propia universidad es algo que, sin duda, es uno de los puntos más característicos de nuestra universidad. Y es algo en lo que la Compañía de Jesús ha sido pionera, como en tantas otras cosas, porque vivimos un mundo en el que, no sé si afortunado, desgraciadamente, yo creo que más bien afortunadamente, por la crisis vocacional, que no es afortunada, pero cada vez más la implicación de profesionales, laicos, con cierta afiliación, en este caso ignaciana o cristiana, pero de profesionales, cada vez es mayor. Cada vez la implicación y la responsabilidad del laico es mayor, y en una universidad como esta se ve. La crisis vocacional es la que es. Afecta a los jesuitas, afecta a los franciscanos, afecta a todos los órganos de la Iglesia, al menos en Occidente. Pero eso también provoca que una mayor presencia de laicos en tareas de responsabilidad. ¿Cómo, tú que eres laico, cómo vivís ese diálogo y esa confrontación de ideas también entre laicos, entre la Compañía de Jesús, esa afinidad? Se vive con mucha naturalidad, probablemente porque ya llevo vinculado muchos años a la universidad y además estudié en ella, y he desempeñado mi labor docente y de gestión en la universidad. Me resulta completamente natural, y alguna vez se me pregunta al respecto, y no nos produce ningún tipo de extrañeza a los laicos que participamos en las labores de responsabilidad de la universidad. Hay que tener en cuenta que, como es natural, la inmensa mayoría del profesorado es profesorado laico, y la inmensa mayoría, además, de los que ocupan cargos de gestión de responsabilidad también lo son. Hay jesuitas, hay sacerdotes de otras órdenes, sacerdotes diocesanos en la Facultad de Teología. La Facultad de Teología es una más, una facultad principal, pero una más dentro del conjunto de la universidad. Los estudiantes de las titulaciones eclesiásticas participan en los órganos de gestión de la universidad y de representación, y se convive de una manera completamente natural y satisfactoria. Y satisfactoria porque, precisamente, dado que hay un grado de identificación tan elevado entre el profesorado laico con la misión de la universidad, como Universidad de la Compañía de Jesús, pues el que se pueda participar de una manera tan eficaz, precisamente es un estímulo también y una satisfacción para todos nosotros. Incluso, en ocasiones, hay parte del profesorado que es el que más reclama una mayor actividad de identificación con la universidad. Lo que dice mucho de esa implicación de la que hablabas antes, sí, entre el personal, por así decirlo, y la compañía que genera esta universidad. Entre el personal y también los estudiantes. Y los estudiantes. Porque, por ejemplo, casi todas las actividades que, como comentaba, se han desarrollado en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, han estado, los responsables han sido principalmente estudiantes que colaboraban con el servicio de pastoral, pero han sido ellos los que han llevado a cabo esa actividad. Como en general
también las actividades de compromiso solidario que la universidad desempeña y que desempeña con bastante intensidad, y son fundamentalmente los estudiantes los protagonistas de todo ese tipo de actividad. Antonio, haznos, si puedes, brevemente una radiografía de la universidad. ¿Cuántos alumnos tenéis, profesores, carreras o grupos de carreras? ¿Cómo es hoy Comillas? Es una universidad de tamaño mediano. Hay que tener en cuenta que en los últimos 20-25 años en España ha aumentado de manera casi exponencial el número de universidades. Pues en ese conjunto de universidades tenemos un tamaño mediano. Nos creemos más bien que tamaño pequeño, pero si nos comparamos con algunas universidades de provincia de España, probablemente ya seamos un tamaño algo superior. El número de estudiantes, para hablar en números redondos, viene a ser en torno a 10.000, poco más de 10.000, de los cuales la mayor parte, unos 7.000, son estudiantes de grado, algo más del 20% estudiantes de posgrado y doctorado, y casi un 10% de otro tipo de estudiantes, fundamentalmente estudiantes extranjeros, que bien por razones de intercambio de Erasmus u otro tipo de intercambios con el extranjero, vienen a estudiar nuestros grados o posgrados, o programas específicos, y también un porcentaje cada vez más elevado, todavía pequeño en el conjunto de la universidad, pero significativo, de la universidad de mayores, de estudiantes a partir de los 50 años que retoman sus estudios universitarios por las tardes, y que en estos momentos pueblan la universidad y nuestras instalaciones en esas tardes, dando mayor riqueza aún, si cabe, a este panorama que acabo de presentar de estudiantes. Y en cuanto a profesores, en torno a 1.000 profesores de personal docente e investigador, de los cuales casi la mitad son profesores con dedicación completa a la universidad. Es un ratio importante. Sí, es muy elevado, precisamente para poder procurar, efectuar la atención personalizada que antes comentaba. Y más de 300 personas de personal de administración y servicios que colaboran en las funciones correspondientes. Es una universidad, por tanto, es una universidad de tamaño pequeño, muy equilibrada en sus números, y que permite atender a todas las funciones docentes, investigadoras y de servicios de manera adecuada. ¿Cuántos estudios de grado tiene Comillas? Tenemos 14 estudios de grado conforme a la nueva ordenación de las enseñanzas, más las titulaciones eclesiásticas. Hablando por áreas, para no ser demasiado prolijo en la exposición de los títulos que ofrecemos, una de las áreas, lógicamente, y con la cual nace la universidad a finales del siglo XIX, son las titulaciones eclesiásticas, en torno a teología, derecho canónico y filosofía. Sí. Una segunda área es la de ciencias humanas y sociales, que se unen a la universidad en torno a los años 60, de titulaciones de psicología, educación, trabajo social, la propia comentada de filosofía, traducción e interpretación, y relaciones internacionales, que ha sido la más novedosa conforme a la nueva ordenación de las enseñanzas. Una tercera área de estudios de grado y también de posgrado es la jurídico-empresarial, que se sitúa en torno a la institución de ICADE, que está integrada dentro de la universidad. Los 50 años. Acabamos de cumplir los 50 años, donde ofrecemos los estudios de derecho y empresariales. La cuarta sería el área técnica o tecnológica, que son los estudios de ICAI, que cumplimos también el centenario hace poco, y que también se integró en la universidad en los años 70, y que fundamentalmente ofrece estudios de ingeniería industrial, electromecánica con las nuevas denominaciones, y telemática. Y por último, un área de ciencias de la salud, de enfermería y fisioterapia, que se sitúa en torno a la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. No pertenecen a la universidad desde el punto de vista económico y laboral, pero sí se integran académicamente en nuestra oferta. Este es el panorama de títulos. Es un panorama de títulos relativamente reducido en comparación con otras universidades. No nos hemos lanzado a la locura de aumentar el número de grados,
con las nuevas enseñanzas, puesto que tenemos que atender a la demanda existente y, sobre todo, que lo que procuramos es ser una universidad de prestigio y, por tanto, debemos... Que no se menoscabe la calidad. Tenemos que atender a aquello donde sabemos que somos fuertes, donde hemos adquirido prestigio, donde hemos adquirido reconocimiento por parte de la sociedad y donde podemos ofrecer realmente algo. ¿Les pasa alguna vez a algunas universidades que no entienden esto de la sana cohabitación? Que a veces hay una proliferación de carreras o de grados del mismo tipo en universidades muy cercanas que no llegan a cubrir la demanda. ¿Hay competencia todavía en ese sentido? Bueno, el momento de las universidades en España es un momento complicado. Como antes comentaba, hubo un incremento desmedido de universidades a finales de los 80 y en los años 90, cuando crecía la demanda universitaria por razones demográficas, pero a partir justamente de este siglo se ha ido produciendo un descenso paulatino que seguirá llevándose a cabo de estudiantes. Paralelamente ha crecido el número de universidades y ha crecido el número de titulaciones. Bien, eso implica que muchas universidades se están encontrando con un descenso muy notable de estudiantes que afecta a su propia rentabilidad en unos casos, en otros a su propia supervivencia. Y hay títulos donde la situación es muy, muy distinta a como era hace 25 o 30 años. Afortunadamente, nuestra universidad probablemente por la estrategia que se ha seguido, que antes comentaba, de mantenernos en los títulos donde hemos demostrado ser fuertes y si acaso crecer en aquellos que encontraban conexión con los anteriores, no hemos notado ese descenso de solicitudes de admisión en nuestros títulos. Las cifras que antes he comentado de alumnado son más o menos estables en los últimos años e incluso en algunas de ellas estamos creciendo en demanda. Así que la perspectiva desde ese punto de vista es halagüeña, si bien, claro, nos obliga toda esta situación de competencia a estar siempre atentos y mantener y redoblar los esfuerzos por continuar en la situación en la que nos encontramos. Estamos terminando ya, pero quería hacerte una última pregunta sobre el presente y sobre todo el futuro de las universidades con denominación de origen, las católicas, pero en el caso de comillas también, además de ser católico, con una espiritualidad propia como es la de la Compañía de Jesús. ¿Cuál es el futuro en una sociedad como hablábamos al principio, en la que bueno, pues la presencia de los religiosos sigue estando ahí, pero va cambiando? ¿Por dónde va la universidad? Bueno, si siempre ha sido necesaria la presencia de universidades de la Iglesia, probablemente en el futuro lo sea todavía más. Respondemos a una necesidad que probablemente no se cubra adecuadamente por otro tipo de oferta. Y por tanto, la presencia de una universidad con las características que antes hemos comentado pueda llegar a ser incluso más demandada por parte de estudiantes y de las personas que lo rodean, de sus familias, que desean una universidad en la que, asegurándoles una buena formación profesional, también se les proporcione una buena orientación ética y que además puedan crecer como personas para su inserción en la sociedad profesional de manera completa. Y si eso además se efectúa en una universidad con una larga tradición y prestigio como la nuestra y que se inserta en la tradición pedagógica de la Compañía de Jesús, que en materia de educación y universitaria lleva más de 5 siglos de historia, que además cuenta con una red extraordinaria de universidades y que permite ofrecer un tipo de docencia y de investigación particular, desde luego siempre en comunión con el magisterio pontificio y con fidelidad al Concilio Vaticano II, pues desde luego creemos que nuestra universidad, siendo ahora necesaria, lo será todavía más en el futuro, y más si aquello que nosotros ofrecemos pues es difícil que lo puedan ofrecer otro tipo de universidades. Pues esperamos que eso sea así y seguir viéndolo desde aquí y desde comillas, porque sí es cierto que la universidad es el presente y el futuro de la sociedad en tanto en cuanto aportación de conocimientos y también de transmisión de valores y de diálogo continuo con
con la sociedad. Muchísimas gracias, Antonio, y Muchas gracias a ti. esta es vuestra casa siempre. Y a ustedes, pues, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.